Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos la simulación de un mecanismo manivela corredera, tanto en MATLAB como en SolidWorks. Y finalmente se presentará el, el video de un mecanismo manivela corredera en físico. Eh, Partiendo de MATLAB, comenzamos por ejecutar las instrucciones necesarias para que el command window y el workspace eh, estén totalmente en blanco o comiencen totalmente en blanco. Enseguida declaramos las constantes donde estarán almacenadas las dimensiones de nuestros eslabones. A diferencia del mecanismo de 4 barras, aquí no se especifica a R4 porque R4 será variable conforme R2, es decir, nuestra manivela gire. Después también tenemos a teta 4, que será será el ángulo que le dará una cierta inclinación a nuestra guía de la corredera, que es decir, a R4. Y teta 1 está en función de teta 4 al restarle 90 grados. Después se declara la velocidad angular de nuestro eslabón R2, es decir, de la manivela, igual a 12 radianes por segundo, y su aceleración eh, angular, es decir, alfa 2, es igual a 5 radianes por segundo al cuadrado. Configuramos nuestros ejes. Después tenemos la declaración de variables, las cuales almacenarán vectores columna. Dichas variables inicializan con un solo elemento, es igual a 0. Dichos vectores nos ayudarán a hacer una tabla. Empezamos o inicializamos el ciclo for, donde teta 2 es igual empieza en 1 y terminará en 360, representando una vuelta, la que dará nuestro eslabón R2, es decir, la manivela. El método con el cual se va a ir generando los vectores y va a ir acumulando los valores conforme se vaya completando un ciclo for será tomando a ese mismo vector y añadiéndole el valor actual de la variable que deseemos. Es por eso que todas las variables que formarían a la tabla se tuvieron que inicializar antes del ciclo for, porque exige que si no lo declaramos con un valor, a la hora de ejecutar nos marca error, porque nos dirá que el vector no existe. Entonces es por eso que tenemos que declararlo antes. Después, para obtener a teta 3 y a R4, tenemos que calcular las variables g, h, i, k y l. Y de igual forma que en teta 2 se obtendrán sus vectores columna para cada una de las variables deseadas. Y ya contando con teta 3 y R4 se pueden obtener sus respectivas velocidades y aceleraciones. Hay que recordar
que en el caso de la velocidad que le corresponde, bueno, velocidad y aceleración que le corresponden a R4 son lineales. Indicamos nuestro origen 2, determinamos nuestros vectores posición en su forma polar compleja. Después calculamos la velocidad del punto A, al igual que su aceleración normal y su aceleración tangencial. Finalmente, a diferencia que en el código para el análisis del mecanismo de 4 barras, aquí se está sumando la aceleración normal y la aceleración tangencial afuera de nuestro plot quiver, y se guarda en la variable AA, que significa aceleración del punto A, simplemente. Con el teorema de Euler obtenemos las coordenadas de cada uno de nuestros vectores posición, tanto en el eje X como en el eje Y por separado. Y finalmente, para terminar con el ciclo for, hacemos que se despliegue nuestra figura, nuestra gráfica. Limpiamos para que no se encimen las 360 gráficas, y ploteamos primero nuestros vectores de posición, donde se puede simbolizar con un círculo y una barra. El círculo serán las juntas. También se configuró el plot para que las líneas se hagan un poco más gruesas y sean mejor visibles. Y finalmente se ejecuta quiver para la velocidad y quiver para la aceleración. A ambos quivers se les puso una escala, ya que tanto la velocidad como la aceleración son demasiado grandes en comparación con los vectores de posición, entonces salen de nuestro gráfico. Es fácil notar que la aceleración es mucho más grande, y es por eso que se le puso una escala menor. Finalmente se les pone etiquetas para reconocer a cada uno de los eslabones. Terminando el ciclo for, con la instrucción table se guarda en la variable tabla dichos vectores, los que fuimos generando a lo largo de todo el ciclo for. Ya con esta tabla podemos generarla en un archivo XLS. Lo ejecutamos. Y ya podemos visualizar nuestro mecanismo manivela corretera, donde el vector de la velocidad del punto A, que es el que se encuentra en el extremo de nuestra manivela, es decir, de R2, es el vector verde claro, y el vector de aceleración del punto A es el de color azul claro. Aparentemente está sobrepuesto en sentido opuesto al eslabón R2, pero tiene un cierto ángulo. Conforme se va ejecutando y muestra la secuencia, podemos ver en Command Window los valores de R4, de la velocidad 4, perdón, de omega 3, de alfa, de la aceleración 4 y de alfa 3.
abriendo el archivo XL que generamos. Podemos observar todos los vectores columna que se acumularon en nuestra tabla para poder visualizar todos los valores que dependen cuando gira θ2, más bien cuando R2 gira al ser la manivela desde 1 grado hasta los 360 grados. En la parte inferior se puede ver que estos valores fueron ingresados manualmente para que con la función max y min se pudiera obtener el valor máximo y mínimo de nuestro vector R4, donde se almacenó los valores de R4 a lo largo de toda la simulación, con el propósito de sacar la diferencia de estos dos valores y saber cuánto iba a medir nuestra corredera, o más bien la guía de nuestra corredera. Volviendo a simularlo, se aprecia una configuración abierta, pero si se desea visualizar una configuración cruzada, basta con cambiar los signos de las raíces con las que se obtiene θ3 y R4. En el caso de θ3, para la configuración abierta debe ser negativo y en R4 positivo, y para la configuración cruzada es lo contrario, positivo y negativo, o más y menos. Y ahora podemos apreciar la configuración cruzada. Ahora pasando a SolidWorks, tenemos el mismo mecanismo con las mismas dimensiones, de 5 centímetros y de 18 centímetros. Y se puede observar que se comporta de la misma manera. En este caso no es totalmente visible el ángulo de 90 grados entre R1 y R4, pero en esta parte se puede apreciar o se encuentra. En este caso se escogió la configuración abierta en sentido antihorario, es decir, una velocidad angular positiva. Finalmente se muestra el video del mecanismo en físico.
Para finalizar, el motor fue gobernado por un Arduino Mega y su velocidad fue monitoreada con un encoder, un sensor encoder y una rueda encoder. Gracias por su atención.